Buenas tardes mis amigos, nuevamente Aníbal González, analista, investigador, El Despertador, su canal, para informarnos de diferentes noticias y eventos que ocurren en este momento, en este mundo convulsionado, en este mundo que parece que se ha olvidado de pensar en la pacificación, en la paz, en la concordia. Eh, Parece que todo estuviera dado vuelta. Eh, Me pregunto si la maldad del ser humano puede llegar a tanto de ni siquiera pararse a pensar en qué bonito sería tener un mundo pacífico, donde no haya matanza de civiles, de niños, de mujeres, como lo está ocurriendo actualmente en diferentes partes del mundo. Partes que ni siquiera se nombran, como en África, Congo. En muchos lugares se están masacrando mujeres y niños, ancianos, jóvenes que tienen que ir a la guerra a morir por nada, por diferencias políticas, por intenciones de algún hegemón, de algún colonialista, de pretender apoderarse de un recurso natural de esa nación, de ese pequeño país, y llevar a una sociedad entera a la guerra, al enfrentamiento, para que ellos puedan entrar como buitres, aprovechándose de lo que queda. Saben que estaba viendo informaciones, asistiendo a documentos, documentales, de donde uno saca, lógicamente con ese pensamiento crítico, de uno saca y forma su opinión, si está de acuerdo, si está no de acuerdo, si piensa igual o no, o parecido, en fin. Entonces, paré un poco para tomar un café y cuando entré a mirar las preguntas de los muchachos que me hacen por Twitter, por Instagram, algunos que poseen, que tienen el WhatsApp, porque se lo ganaron por seguidores fieles de muchos años, seguidores de hace más de 6 años. Normalmente ese WhatsApp no se lo paso a mucha gente porque me volvería loco atendiendo a todo el mundo. Mas yo siempre les aclaro que me dejen mensajes, que no me llamen a ese teléfono, porque entonces se me complicaría mi tarea diaria. No podría, no tendría tiempo para estar atendiendo y entonces tendría que estar cayendo en esa de no atender una llamada telefónica. Entonces muchos me dejan mensajes, preguntas y voy a hablar de algo que nos va a llevar después a todo lo que viene, a todo lo que hay hoy en pugna en todo el mundo. Primero me preguntaban sobre lo que Donald Trump había prometido de publicar con respecto a la pandemia del 2020. Yo fui un contrario a la pandemia. Fui lo que se llama un negacionista. Y cuidado, en el principio de aquello, yo caí como todo el mundo. Yo no fui un visionario antes de... No, yo caí como todo el mundo. Pensé que era una pandemia que se venía galopando por el mundo. Yo entré en esa como todo el mundo. Solo que había algo extraño. Cuando hablan de un virus que se escapa de un laboratorio, que tiene que ver con murciélagos y no sé qué, y animales, y monos, y macacos, y experimentos,
y que de casualidad había habido una competencia militar en Wuhan, en China, donde habían concurrido militares norteamericanos a competir justo en esa ciudad, en Wuhan. Y mi memoria, que gracias a Dios todavía no está yéndose o viajando, esa memoria que todavía me queda, me hizo recordar un libro en aquel momento. Sé que lo tengo en algún lugar de la casa, como me mudé recientemente, creo que debe estar guardado arriba en el altillo, porque no pude armar toda la biblioteca, era imposible. El lugar donde yo me vine no es igual al que yo estaba antes, es más reducido, más pequeño. Allá tenía una biblioteca armada, ya incrustada, entonces no tuve la posibilidad de colocar todos mis libros, apenas tengo algunos aquí, apenas algunos que son consultas prácticamente, para libros de consultas. En aquel libro de 1989, si no me equivoco, 1989, el escritor narra una historia de una pandemia que no se origina en la primera edición de ese libro, no se origina en Wuhan. Pero lo que sí es misterioso es que esa pandemia ocurre en el año 2020. El escritor está escribiendo en el 89, presten atención, o un poco antes, lo publica en el 89. En esa primera edición se habla de una ciudad rusa, no de una ciudad china. En aquella época era la Unión Soviética. Y, indudablemente, vi una relación que había con lo que estaba ocurriendo, pero no lo pude unir, pensar de que sí, que había algo en común con ese libro. Porque si bien hablaba de que era en el 2020 y todo lo demás, solo que yo no sabía que había una segunda edición. Una segunda edición con corrección. Y en esa segunda edición no habla de una ciudad rusa. Habla de Wuhan. Y esa segunda edición no fue en el 2015, no fue en el 2016, no fue en el 2018. Fue apenas un par de años después. Entonces es ahí donde nos colocamos y nos ponemos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que nos están queriendo hacer? En aquel momento, ustedes, los seguidores, los que me han seguido de siempre, los que vienen conmigo desde aquel canal de Detrás de la Razón con Roberto de la Madrid, en Hispan TV, en Irán, saben ustedes que en mi investigación me fui al año 2019, a mediados del 2019, y también fuimos al año 2000, al 2003, al 2012 y al 2015, a diferentes informaciones que encontrábamos que tenían muchísimo que ver con esa pandemia declarada. ¿Qué ocurre? A mediados del año 2019,
En un resort de República Dominicana hay unas muertes extrañas de ancianos, personas de 65 años, 70, 78, 80 años. Misteriosas muertes, pero todos con una misma causa, una misma enfermedad: neumonía agravada. El problema está que se repite, y ya eran 6 matrimonios ancianos que morían de la misma manera. Hasta el FBI envió personal a esos 2 resorts para ver si había algún tipo de envenenamiento de algunos decían que podía ser hasta la bebida que estaba en el frigobar contaminada o algo por el estilo. Pero las autopsias determinaron que esa gente murió de neumonía. O sea, no enfermaron en el lugar, porque eran recién llegados. Ya venían enfermos con esa enfermedad. Y el resultado de aquella época fue de que esa gente venían de una ciudad de Estados Unidos, donde está la base más grande de Estados Unidos, donde dentro de esa base tienen un complejo laboratorio donde trabajan biológicamente, estudiando, creando armas biológicas. En el resto del mundo, Estados Unidos tiene aproximadamente unos 80 laboratorios biológicos donde estudian formas de prácticamente cómo enfermar a la gente. Y cuando lo hacen con la extracción de sangre y prueba con personas del área. En el caso de Ucrania, donde tenían 33 laboratorios Estados Unidos, 33 laboratorios en Ucrania, laboratorios biológicos, ahí hacían pruebas con rusos, no con ucranianos, no con franceses, no, era con rusos. O sea, lo que estaban preparando, tratando de crear, era un arma biológica que matara o enfermara a ese tipo de raza, de persona, de etnia. Y cuando vemos eso parece algo que dan ganas de, no sé, digo, cuando vemos eso, digo, ¿de qué más son capaces? ¿De qué más son capaces? Hay un montón de información. Esa investigación que hicimos ahí en República Dominicana, en ese resort, donde se habla de esos muertos, el FBI no encuentra otra causa más que una simple enfermedad, pero a nosotros nos llamó la atención. Y después vino aquella palabra, aquella conferencia del señor Bill Gates, en la cual él asegura y dice, con sus propias palabras, que si ellos hicieran todo lo mejor, todo lo posible con las vacunas, reducirían la población mundial en 1.500 millones. Es fácil sumar 2 más 2 da 4. No tenemos cómo equivocarnos, ¿no? No tenemos cómo equivocarnos.
Entonces tenemos un personaje que está en el medio de la fabricación de vacunas, de la creación de vacunas, donde ha asesinado niños en África y en la India, ha asesinado probando sus vacunas, llevando sus vacunas a África y a la India. Y ese señor Bill Gates, que se hace ver como un fenómeno humano, que quiere el bien para la humanidad, para todos nosotros, quiere lo mejor. No es así, no es tan así. Y esa pandemia se convierte en una plandemia, en un experimento. Creo que fue el experimento social más grande llevado contra la humanidad, por la humanidad, contra la humanidad. Las élites forjaron esto, crearon esto, para ver hasta dónde el ser humano era obediente, hasta dónde el miedo se colaba en la psiquis humana, para ver hasta dónde éramos capaces entre nosotros devorarnos entre nosotros. Y eso ocurrió. En algunos lados se persiguió gente que no se vacunaba. Se marcaba con el dedo a aquel que no se vacunaba. Se informaba, inclusive, a quien no se vacunaba. Se informaba a la policía en algunos lugares donde estaba prohibido salir. Se informaba a la policía de que fulano se estaba saliendo o había salido de su casa para que fuera capturado. Es ahí donde vemos hasta qué punto este experimento para ellos fue notable. Les dio muchísima información. El tema está en que nosotros, los que fuimos catalogados en aquel momento como negacionistas, como antivacunas, y que nunca fui, sinceramente nunca fui antivacunas, solo en esta ocasión dije, cuidado, aquí hay algo extraño. Y en el programa, me acuerdo que en aquel programa de Roberto de la Madrid en el año 2020, a finales del 2020, estábamos hablando de Donald Trump y política y todo, y se terminaba el programa, y yo tenía que largar mi bomba, por decirlo así, de alguna manera, para llamar la atención de alguien más. Y dije, cuidado con lo que viene, cuidado porque la enfermedad no es el problema es el remedio. El problema era el remedio y no la enfermedad, porque la enfermedad era inexistente, era agravada, era provocada, sí, mas la enfermedad en sí era inexistente. Cuando me preguntan, ¿agravada cómo, Aníbal? Tengo gente que murió de COVID, tengo familia que murió de COVID en el hospital, sí. Eso te dijeron. Eso nos dijeron a nosotros, que nuestras familias, mi tía, nuestras familias morían de COVID en un hospital. Lo que hubo en la mayoría de los casos fue sobredosis de medicamentos, intubaciones que no eran necesarias, volumen de oxígeno que explotaban los pulmones porque no precisaban, y gente que moría de infarto, decían que moría de COVID, gente que moría por una
un ataque de diabetes, una suba de diabetes, o por un derrame cerebral. Era COVID. Todo en aquel momento era COVID. Si ustedes se acuerdan y hacen un poco de memoria, recuerden que el dengue, el Zika, la gripe, desaparecieron. No había casos de gripe, no había casos de dengue, no había casos de Zika, no había casos de nada. Solo COVID. Y ahí está donde ellos cometieron el grave error de solo impulsar el COVID y el resto del mundo se olvidó. Mucha gente murió por inanición, mucha gente murió por mala praxis, ancianos en las casas de salud morían por ser desatendidos, no los atendían. Ancianos que necesitaban que les dieran la medicina, ancianos que necesitaban que les dieran un baño, ancianos que necesitaban que les dieran de comer en la boca. La familia no podían acercarse y les decían que se estaban encargando de ellos y nadie se encargaba de ellos. Morían dentro de sus habitaciones. En España, por todas partes, en Europa, ocurrió. En Latinoamérica también. Entonces, esos millones de personas que murieron en el año 2020, pero que se multiplicaron en el 2021 con las vacunas y se triplicaron después de la segunda, tercera dosis también. Hoy lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Hay gente que hasta ahora todavía me escribe agradeciéndome por haberles abierto los ojos, por haberlos hecho parar en aquel momento, porque vieron morir gente después, no por la enfermedad, que nunca la tuvieron, sino por las inyecciones que se aplicaron. En algunos casos era de que de determinada edad hasta determinada edad, si se daban 2, no podía pasar mucho, o nada. Mas si le daban un refuerzo, una tercera y una cuarta dosis, morían con certeza. Así, con seguridad, les provocaría la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es si ellos saben por qué no lo dijeron, por qué no lo dicen. Pfizer mintió. Pfizer quería que se mantuviera en secreto lo que contenían esas vacunas durante 75 años. 75 años, imagínense, de los que se la dieron hace 5 años, ninguno estaría vivo para reclamar dentro de 75 años. O sea que los nietos de los dueños de Pfizer podrían seguir lucrando y haciendo dinero y ganando dinero, porque todos estos no reclamaría a nadie nada, y los que están hoy estarían libres y sueltos como lo están todavía. Mas creo que la justicia tiene que llegar a ellos de alguna manera. Tienen que pagar. Tienen que pagar. Sabemos muy bien que las grandes farmacéuticas, los laboratorios, ellos fabrican medicamentos, pero no para ayudarnos, para salvarnos, para mejorarnos, no. Es para mantenernos, para estabilizarnos, pero para que sigamos consumiendo esa medicación. El problema es que esas medicaciones se van acumulando y en el organismo te terminan matando, porque atacan a otra parte de tu cuerpo. Tomas algo para el corazón, pero te damnifica el riñón. Tomas algo para el riñón, pero te damnifica el corazón, el hígado, el páncreas, la sangre. A uno le licúa la sangre, al otro se la engrosa la sangre.
Entonces, para los que me querían hacer esa pregunta sobre en qué está esto de la pandemia, y si viene otra pandemia, si están preparándonos para otra pandemia, el señor Bill Gates amenaza constantemente, todo el tiempo está diciendo que viene otra pandemia, que puede ser ahora en el 2025, puede ser en el 2027, puede ser en el 2030. Ahora ya no se juega como hace 7, 8 años atrás, de asegurar que era en el 2020 y fue en el 2020. Ahora ellos dicen, no, yo no tengo la piedrita mágica, no, esta vez no la tengo, no sé cuándo, pero va a venir, ténganlo por seguro que va a venir. ¿Se acuerdan que antes, ya en la final ya de lo que se pensaba que el COVID ya estaba desapareciendo, aparece la del mono y la ponen como mortal, asesina, peor, 3 veces peor que la del SARS-CoV-2? Pero comienza la guerra de Vladimir Putin y en una semana, escuchen bien lo que les digo, en una semana desaparece de las primeras planas de los periódicos, de la televisión, de todo el mundo, desaparece la pandemia del mono. Se olvida todo el mundo, se abre todo, se dice que se levanta todas las normas que había sobre el COVID, se daba por terminado y comenzaba la guerra de Ucrania. Entonces, el poder que tuvo Vladimir Putin para erradicar el COVID en el mundo fue fantástico. Fue fantástico. Sin esa guerra todavía estaríamos, quién sabe cómo y en qué, pero con esa del mono nos hubieran vuelto locos, con seguridad. Solo que no le salió. La gente ya estaba incrédula, ya no creía. Ya había mucha gente de pie, ya había mucha gente hablando. Nosotros hicimos un trabajo, estoy convencido que hicimos un trabajo notable en cuanto a que no paramos. Nos cerraron varias veces los canales. Yo fui uno de los que cerraron los canales por hablar al respecto. Y reconozco, como les dije, de que en el principio yo creía, como todo el mundo, de que era una peste que venía a liquidarnos. Solo que se me dio por pensar, dudar. Como dice Buda, duda primero, duda de todo. Investiga, averigua, hasta que lo veas con tus propios ojos y después cree. Ya les digo, hay mucha gente hoy que nos odió muchísimo, y hoy nos miran y dicen, ¿cómo ellos sabían que esto era falso? ¿Cómo ellos sabían de que era una pandemia? No era que sabíamos, no teníamos una bola de cristal enfrente y mirábamos y decíamos, oh no, esto es falso. No, solo dudamos. Dudamos porque había cosas que no estaban en su lugar. Y eso nos llevó a investigar, a pensar, a ir para atrás, declaraciones, formas de proceder. ¿Quiénes estaban detrás? La OMS, por ejemplo, prácticamente la OMS, el 70% del dinero que entra en la OMS es de Bill Gates. O sea, Bill Gates tiene el poder de mandar dentro de la OMS. Ese señor que está en la cabeza de la OMS hace lo que el señor Bill Gates le ordena que haga. Así es. Y Donald Trump, ahora que les retiró, porque Donald Trump les acaba de retirar 1.500 millones de dólares que colaboraba Estados Unidos con la OMS, se los acaba de quitar. O sea que están trabajando al 70%. Porque ese otro 30% que lo ponía Estados Unidos, ya no lo pone
y están solo con el dinero de Bill Gates. O sea que la OMS es otra empresa del señor Bill Gates. Y quieren convencer al mundo para hacer una norma general mundial para que todos estemos obligados a acatar una orden directa de la OMS, una dictadura sanitaria mundial. Eso es lo que pretenden ellos y no lo han conseguido todavía, pero hay países como Uruguay, por ejemplo, que aceptan esa demanda de la OMS de acatar. Y esperemos que este gobierno nuevo que tiene hoy Uruguay no acate esa orden de la OMS. Brasil pretende acatar esa orden de la OMS. Esos gobiernos que se entregan de lleno al globalismo, esos gobiernos woke, son los que normalmente están aceptando ser regidos por una dictadura sanitaria mundial. Y son tan ignorantes estos criminales corruptos que están llevando a sus poblaciones a ser diezmadas. Yo cuando miro la salud pública en diferentes países, en diferentes naciones, y la salud privada también, porque la salud privada, ¿qué significa cuando es privado? Que la paga quien puede. Y hoy en día, pagar un servicio de salud privado no es para todos. Y no hablo de no es para todos los pobres, no es para todos, ni siquiera lo de la clase media, ni siquiera ellos pueden pagar a los valores y a los precios que están. En Estados Unidos, por ejemplo, muchísima gente muere porque no tiene cómo pagar. No tienen cómo hacerse exámenes para prevenir una enfermedad. Cuando eso era esencial, que tú pudieras hacerte exámenes inmediatos para quedarte tranquilo y saber que está todo bien, que hay que corregir esto, aquello, lo otro. Si ustedes miran en TikTok, en Instagram, hasta en Twitter, está lleno ahora, hoy, está lleno ahora. Y hablé en portugués. Yo me quedo asombrado cuando veo la cantidad gigantesca y enorme de gente que no conozco, que nunca conocí, que nunca vi. Pero, ¿están haciendo una obra de bien? Sí. Están aconsejando a la gente, vuelva a lo natural, cuidado con el aceite que usted utiliza para cocinar, eso es veneno, utilice gordura de cerdo, gordura de vaca, que es mejor, coma manteca, coma huevos, en fin, todo lo que nos estaban diciendo antes que nos estaban matando. Las grandes empresas se encargaron de meternos en la cabeza que, por ejemplo, el huevo nos mata, el colesterol y todo lo demás. Que el colesterol tiene que estar en unos 70, más o menos, cuando la realidad del colesterol humano normal bueno, 230, 240, esa sería lo normal bueno. Tú vas al supermercado y ¿qué es lo que encuentras allí? La mayonesa. Antes la mayonesa la hacía mi madre, mi padre, hasta yo la llegué a hacer alguna vez con mi mujer. La mayonesa casera, la hacíamos nosotros. Y hoy te decían, ahora ya ni hablan, ni chispan. Decían que no, que el huevo era malísimo para la salud. No exagere con el huevo. Pues ahora miramos en los Twitter, en TikTok
Instagram, cantidad de gente hablando al respecto. Lleve una vida más sana, haga ejercicio, tome sol, pise con los pies en el suelo, coma más carne de vaca. Hubo un despertar. Yo lo considero así, como que hubo un despertar, ¿no? Como que hubo médicos, porque hay algunos que son médicos, los que están hablando allí ahora, son médicos, que parece que agarraron coraje, dijeron, a la vaina mi título, voy a defender la salud humana. Y se la están jugando, recomendando cosas que antes no recomendarían. Y es verdad que los laboratorios, para incentivar a los médicos, a que los médicos incentivaran el consumo de medicamentos, les regalaban pasajes aéreas con estadías en las Maldivas, en Ibiza, en Canarias, lugares paradisíacos en el Caribe, diferentes lugares, Cancún, algo así. Destinos muy bonitos para estos médicos. Los inventaban inclusive a conferencias de 3 días que podían venir con su familia y los alojaban en hoteles caros, costosos. Era la forma de comprar ese silencio y esa negación al juramento hipocrático que tiene un médico, en el que jura defender la vida y no ser cómplice en la muerte de un paciente. Son días difíciles que vivimos, años difíciles. Hay médicos comprometidos con la vida, hay médicos comprometidos con la carrera, y hay médicos que lamentablemente, como en todas las profesiones, están por el dinero, por el poder de mostrarse en el mundo con su riqueza, con sus autos de lujo, su Rolex de oro. Entonces, esa dictadura sanitaria mundial que nos declaró la guerra, yo dije en una entrevista en el año 2021, no me recuerdo, discúlpenme porque fueron muchas entrevistas en estos años, no recuerdo para qué canal fue que hablé, pero sí recuerdo haber dicho que esa dictadura sanitaria mundial nos había declarado la guerra a la humanidad. Era una tercera guerra mundial, silenciosa, opacada, disfrazada, mas era una tercera guerra. Y no la veíamos de esa manera. No. Pero si miramos cómo se detuvo el mundo, cómo el mundo murió en ese momento, cómo el mundo paró de respirar en ese momento, nos daremos cuenta que fue una tercera guerra. Y no la que estamos esperando ahora, que puede venir una tercera guerra nuclear, que puede venir una tercera guerra mundial, en fin. No. Ya nos metieron una en el 2020. Y una complicidad por parte de gobiernos como el de Estados Unidos en aquel momento, Francia, Alemania, Reino Unido, donde están todas las élites, los colonialistas, los poderosos, donde está el dinero, donde está el poder, donde está la banca, los dueños de las medias, ellos fabricaban la noticia. ¿Recuerdan ustedes cómo nos mostraban los cementerios?
agujeros abiertos en los cementerios, nos mostraban así, centenas. Nos mostraban camiones frigoríficos llenos de cuerpos, porque no daban abasto, las morgues de los hospitales. Era todo falso. Era todo falso. Era todo falso. O casi falso. Mostrar un camión con verdaderos cadáveres eran reales, mas no eran 300 cámaras frigoríficas, o agarrar una isla de Nueva York para enterrar cuerpos y cadáveres allí, que hoy nadie reclama, que hoy nadie va a ver supuestamente los muertos que están allí. Parece que no hay nadie que quiere ir a ver un muerto allí. Parece que no tienen familia tampoco. Era inexistente, era falso. Era parte de todo ese entramado. Señores, yo, para los que me conocen, saben que fui un crítico muy fuerte de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Siempre dije que eso fue un autoatentado y que no había terroristas allí involucrados. Sí había personas que ellos involucraron, que ellos engañaron para hacer parecer que había musulmanes involucrados dentro de ese proyecto de autoaniquilación, para poder entrar en cualquier parte del mundo y hacer lo que hicieron después: invadir Afganistán, invadir Irak con falsos pretextos, mintiéndole al mundo todo en la cara, asesinando millones de personas inocentes, muchos inocentes, y nunca pidieron perdón. Y el mundo va escalando en esa forma, y ese país que se hace llamar el defensor de la democracia, el defensor del derecho humano, la mejor nación del mundo, la más grande, no tiene nada de grande, no tiene nada de democrática, no tiene nada de humana, no tiene nada de bueno, y ha asesinado, violado y matado a miles en diferentes naciones en todo el mundo. No nos olvidemos todas las dictaduras apoyadas por Estados Unidos en Latinoamérica. No nos olvidemos las dictaduras apoyadas por Estados Unidos, Reino Unido y Francia en África. Y para aquellos que creen que Israel solo se enrosca en el área que le corresponde allá arriba, están equivocados. Israel está metida en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el presidente norteamericano, asesinado por la CIA y por agentes del Mossad. Entonces, nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Este tema de la pandemia da para hablar por horas. Hay gente que ya no quiere hablar de este tema. Fueron muchas las personas que me preguntaron con respecto a esto. Y como dije que respondería a cada una de aquellas preguntas extensas, traté de responder ahora. Yo lo doy como un tema ya cerrado, pero cuidado, cerrado no significa que la amenaza no esté allí, la amenaza continúa.
Hay gente muriendo todavía de esos efectos. Hay gente muriendo, en estos momentos. Mucha gente muriendo por esos efectos. Hubo mucha gente que se suicidó también, y de eso no se habla. Hubieron muchos suicidios por eso, por lo que ocurrió. Y las medias mucho tuvieron que ver en esta situación. Entonces, quiero encerrar aquí este tema. Espero haber respondido a esas dudas que algunos tenían, porque son gente que, algunas de las preguntas, yo sé que algunos de los que preguntaron son seguidores muy nuevos, que poco me conocen, mas hay algunos aquí que tengo los nombres que son de ya de mucho tiempo atrás, que inclusive los conozco, como les dije, y alguno de ellos inclusive hasta tiene la posibilidad de comunicarse en forma más privada, y me pidieron que hablara, que dijera algo al respecto, ya que parece que fuera prohibido todavía, y no es prohibido hablarlo ahora. Creo que, espero que YouTube no me lo tire, porque dice el dueño ahora de YouTube que él fue amenazado, obligado a sancionarnos, a corrernos, a perseguirnos por los gobiernos del momento. Él ahora supuestamente está del lado de Donald Trump, del lado de la verdad, del lado de la libertad de expresión. Bueno, vamos a probarlo ahora. Por eso lo hago. Quiero ver si es real que tenemos ese derecho al libre albedrío, a decir la verdad, a decir lo que pensamos y mostrar las pruebas que sean necesarias. Hay muchos juicios en Estados Unidos en este momento que están siendo llevados a cabo con respecto al tema de esta enfermedad del 2020. Falsa enfermedad. Creo que con esto, mis amigos, les he entregado esa parte de esa información. Espero haber sido explícito y que les haya quedado más claro. Disculpen si algunos piensan diferente. Disculpen a aquellos que perdieron familiares y que creen todavía de que fue de COVID realmente. Pero quiero que entiendan que para morir de una neumonía, porque eso era una neumonía, solo se muere de neumonía por falta de atención. Por falta de atención, por falta de cuidados. ¿Ok? Así que, mis amigos, le pido disculpas a aquellos que piensan diferente, a los que tienen otra forma de ver las cosas, a los que todavía no creen, y bueno, cada uno en su pensamiento, en su forma de ver las cosas. Nosotros seguimos aquí, de pie, diciendo lo que realmente pensamos y lo que vimos. Mis amigos, gracias nuevamente por todo. Un like, su opinión y preguntas si las tienen. Pero reitero, no volveré a hablar de este tema nuevamente, porque si no sería muy cansativo. Seguiremos con otros temas. Hay 3 temas más. Mañana creo que hablaremos sobre el tema de Sudamérica, lo que ocurre en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Venezuela. Así que, mis amigos, hasta mañana y un like, por favor. Un like y una opinión y preguntas si las tienen. Los quiero mucho.